De golpe la descubren y de repente se ve que está todo el mundo alrededor de ella. Era como una pieza fundamental dentro de toda la filmación, porque era muy cuidada. Una reina. Esta nena fue una reina. Imagínate la intensidad en un rodaje de ficción donde vos haces un personaje protagónico. Mañana se estrenó la película y después desapareciste. Yo sabía que ella sentía y sufría mucho la soledad. Quiero tener mi novio, quiero tener mi familia, quiero tener mis hijos. Ella quería ser una más. Alertada por los vecinos, la policía llegó a esta casa del barrio Agronomía y se encontró con el horror. En realidad fue un espanto todo lo que prosiguió después y las habladurías que se dijeron alrededor de eso. Imagínate, vivís una vida dentro de una jaula. Te largan, no sabes dónde. Bueno, escuchábamos el tráiler de Un sueño hermoso y tenemos a su director en el estudio de Arinfo. ¿Cómo estás, Tomás de Leone? Buenas tardes, gracias por la invitación. Nuevamente acá en el programa. Yo creo que vino por una cuestión de cábala. Aunque esta vez no competís. La última vez que estuviste acá, terminaste ganando el premio a Mejor Director por El Aprendiz. Mejor película ganó, no mejor director. ¿No Mejor Director? No, ganó Mejor Película y ganó Nahuel Viale y Mejor Actor. ¿La verdad? Revelación en Mar del Mejor Plata. Película. Me encantó El Aprendiz. Me encantó. Hace 3 años más o menos, 4. Sí, exacto. 2016 ganó. Sí, muy buena, muy buena. Bueno, Estaba muy bien contada, muy bien actuada. Una película independiente prácticamente era. Totalmente. Sí. Bueno, contame, vamos un poco ahora a esta nueva película que tenés y que presentás en Mar del Plata. Ahora un documental, no es una ficción. Igual tus documentales tienen siempre un elemento de recreación, ¿no? A mí de recreación, no lo divertido, quiero decir, de recreás cosas en ficción para apoyar sí, igual espero que sea divertido también, que tenga algo de entretenimiento. Sí, es un documental que está basado en Alejandra Podestá, que era una chica que era enana, que en el año 92, María Luisa Bemberg, una directora que en ese momento era como si fuese la Campanella de ahora, digamos, o sea, como era la directora argentina, había sido nominada al Oscar, películas tremendamente exitosas de taquilla, la saca de su núcleo familiar a una chica que era enana, que tenía 13 años, que casi no había salido de la casa, y por una circunstancia azarosa la ve y dice: necesito una enana para mi película, literalmente. La levanta y la pone al lado de Marcello Mastroianni en una historia de amor. Increíble. En una película gigante, Sí. elefantiásica, como todo el cine como de María Luisa, en Colonia, recreando los años 30. En una película que fue de 8 semanas de rodaje. La pone en ese lugar, entonces el documental intenta retratar un poco ese acto tan arriesgado de María Luisa, de ser una directora tan importante y de poner a una chica que no era actriz, que era enana, que la sexuaba en la película. Esta chica enana está sexuada. O sea, poner a discutir todos esos temas, eso es una de las líneas de la historia, el encuentro entre estas dos mujeres y este salto que hace María Luisa, para mí muy, muy arriesgado artísticamente. Y por otro lado es la historia de esta chica enana, que es quién era, de dónde salió y cómo repercutió haber estado en esa película sin tener ningún tipo de bagaje ni de elemento para actuar ni para poder evitar esa disociación que genera en alguien que no es actor interpretar un personaje. Claro. Entonces como que el documental traza esas dos líneas, alguna es más exitosa que otra y alguna tiene un final un poco más triste, digamos. Claro. Recuerdo que Marcello Mastroianni tenía un papel ahí, fue algo increíble tenerlo en una película argentina y había momentos entre la actriz impresionantes, ¿no? También estaba Luisina Brando. Luisina Brando, claro, ella es la que más tiene escenas con esta chica, con Alejandra. Sí. ¿Y cómo apareció esta idea? ¿Cómo se te ocurrió hacer este documental? Yo estaba haciendo un trabajo de campo sobre una investigación que a mí me gustaba mucho, que es trabajos que no necesariamente son los más conservadores, digamos, y había una persona que se dedicaba a limpiar escenas del crimen. Ajá. Y por medio de esta persona conocí este caso de esta chica enana que me dijo: mira, a mí me tocó limpiar el desastre
Bueno, estoy adelantando algo del documental. Pasó algo que fue un desastre con ella, digamos, que fue realmente muy morboso. Y tuvo un final muy triste. Entonces, a partir de eso dije, ¿cómo fue? Y ahí empecé por este lado, por este vericueto rarísimo que conocí su historia, es que de repente entré a eso y empecé a ver algo que intentamos ver en el documental, es cómo repercutió en el año 2011, cuando sucedió este hecho trágico, que la tratasen a ella como, no como una mujer asesinada, sino como una enana. O sea, como que no alcanzaba ni el estatus de mujer asesinada, digamos. Entonces, a partir de ahí es donde empecé a ver qué había sido todo esto, y todo me pareció como... A mí me gusta mucho el cine dentro del cine, quería hacer o sea, esa idea de hacer un documental con eso me gustaba, y de repente todo me pareció como muy anormal en el mejor sentido de la palabra. Sí, o sea, claro. María Luisa Bemberg, la directora con muchísimos recursos económicos, por supuesto sabemos que es de una de las familias más ricas de Latinoamérica, Sí. haciendo cine, habiendo hecho Camila, que había metido 3 millones de espectadores, habiendo estado nominada al Oscar, el cine de Lita Stantic, o sea, y esa mujer eligiendo a esta chica, poniéndola en ese lugar de tanta ponderación, haciendo una coproducción italiana con Marcello Mastroianni en una de sus últimas películas. Sí. Increíble. Hay imágenes donde Kramer lo va a buscar al aeropuerto a Mastroianni, ¿viste? Como él mismo lo va a buscar, o sea, porque es una película que produjo Kramer, o sea, Sí. todo como una cosa, un cine que ya no existe, Sí. al menos en Argentina no existe ese cine. Es como, me parecía como todo un gesto gigante, y de repente entre todo eso, no solamente pequeña en tamaño, sino muy pequeña en instrumentos, ella, metiendo a esta chica ahí. Y ahí se originó una tormenta, digamos, o sea, esto pasó en el año 92, y todavía muchos de los entrevistados, cuando se ponen a hablar de esta situación, rememoraban cosas y se ve que habían sido movilizados, digamos, como diciendo, ¿de dónde salió todo esto? Digamos, bueno, María Luisa era capaz de esos gestos. Y ahí creo que se armaba también un dueto entre ella y María Luisa, que también es bastante afectivo y muy interesante. Qué increíble increíble. Y en el desarrollo de la cosa, ¿te fuiste enterando de más cosas? Sí, fue todo. El documental se fue haciendo a medida casi que lo iba investigando, digamos. Ajá. Entonces tiene como una estructura donde están todos los involucrados, entrevistados, digamos, que participan de la película. Y después, bueno, muchísimo material de archivo, y todo eso que... Lo que pasaba es que podía quedar un documental que fuese un poco plomo si formalmente no había como un laburo, digamos, como para transformarlo en algo que visualmente fuera atractivo. Claro. Entonces el documental aborda toda la figura de Alejandra, como no hay muchísimo material de archivo. Hicimos unas recreaciones, pero creo yo, desde mi punto de vista, ustedes cuando lo vean por ahí me puedan decir, que no son recreaciones como de History Channel, digamos, como que son ilustrativas. La idea era recrear situaciones de Alejandra que pusiesen en evidencia cosas de Alejandra que no necesariamente están dichas, que tienen que ver a veces con su mundo sexoafectivo, digamos, y cómo hacer que eso sea de alguna manera elegante y sea atractivo, digamos. Pero ponerle esas secuencias, ¿tienen diálogo también? O sea, ¿hay como una ficción dentro del documental? No tienen diálogo. Está bien. Pero, son más ilustrativas. Pero hay una entrevista, está la voz de ella. Hay una ahí entrevista de la voz de ella que va guiando situaciones, el modo en que ella se refería a su vinculación con los hombres, a las propias tensiones que tenía dentro de ella. Ella era una chica que esta situación la dejó en un lugar muy paradójico, que era no quería, o sea, se reconocía enana y no quería vincularse abiertamente con hombres porque le daba pudor, y al mismo tiempo no quería vincularse con enanos. Quedó en el medio ella. Se ve que esto a los 13 años la puso en un lugar que no lo pudo elaborar del todo. Y esa situación sumamente incómoda, digamos, en la que ella queda, desde ahí empezamos como a armar situaciones que con la fotografía de Diego Poleri para mí quedaron muy muy atractivas, y creo que cuentan algo más que solamente ilustrar que esta chica era, o situaciones diarias, digamos. Creo que cuentan algo dramáticamente, digamos. Un recurso que habías usado en tu anterior documental también, ¿no? Había secuencias así también en La muerte no duele. Sí, yo creo que esta película es la que más me parece exitosa en los términos en que se plantea objetivos y los cumple, digamos, de todas las que hice. Creo que a mí me gusta mucho el cine de Errol Morris, mucho. Y a mí me parece que Errol Morris es el que hizo La delgada línea azul, hizo una serie que se llamó Wormwood, que está en Netflix, hizo una serie, hizo una entrevista muy larga que se llama The Fog of War, hizo un documental sobre Dick Cheney.
Es un tipo muy talentoso y él hace eso. Y él, una de las cosas que para mí él hace perfecto, que es esto, es, si vamos a hacer una recreación, no puede ser una ilustración, sino tiene que tener un valor visual, plástico y dramático propio. Bueno, intentamos eso, digamos. Entonces yo creo que en ese documental lo había intentado hacer, era lo primero que hacía, entonces era difícil, para mí no alcancé como ese valor, digamos, en las recreaciones que intenté hacer. Y acá creo que ya lo encaré directamente como, bueno, tenemos plata para hacer 3 jornadas de esto, hacer 6 escenas con esto, bueno, vamos a hacer casi un presupuesto muy grande en relación a la película total, se fue ahí. Entonces era algo que no era necesariamente contaba, no era necesariamente documental, no pasa información, pero sí presenta como un mundo climático, un mundo de personajes que me parecía que podía hacerlo atractivo. El documental tiene, bueno, como dijiste, muchas secuencias de archivo. Me imagino que hubo mucha investigación por ese lado. El trabajo de archivo fue bastante incesante, eso es una cosa que no sé si volvería a hacer. No sé si volvería a hacer, porque fue como 1 año y medio eso, digamos. Fue como, es muy, muy largo el material de archivo y es difícil, a veces es muy ingrato, porque hay una entrevista que no era... que bueno, no sé, no está en el documental porque no quisimos como venderla, digamos, o que parezca que hay como una utilización del tema de agenda que es como el feminismo, digamos. Ajá. Pero que es una conversación que es impresionante, que es en el año 86, supongamos, yo no sé si es 86, 87, María Luisa va a el programa este que tenía Rómulo Berruti y... ¿cómo se Carlos llama? Morelli, Función Privada. Función privada. Va a Función Privada y charlan acerca de... del feminismo. Mirá. Y ella en un momento se da una situación muy graciosa, digamos, y ella tiene una respuesta acerca de lo que es el feminismo en ese momento, en el año 86-87, que es deslumbrante, o sea, lo que ella dice ahí, digamos. Ese tipo de material de archivo que está en la película, por supuesto, para presentarla a María Luisa, y que no quisimos poner en el tráiler porque no quería no quería que se haga una lectura errada de lo que podía ser el documental, sino como que es para presentarla a ella. Esa cuestión de por ejemplo, ese material de archivo se encontró porque fallece el padre de una chica y el padre grababa en cassettes, en VHS, películas que pasaban en Canal 7. Entonces se ponía a grabar las 2 horas del VHS y se quedaba dormido. Entonces cuando entregan esto, se lo entregan al sobrino del Chango Monti. Que lo vi ahí en el documental, ¿o no? No, el Chango sí está. Sí, el Chango está, claro. Lo vi ahí. Porque es el fotógrafo de la película de María Luisa. Claro. Pero el sobrino del Chango Monti lo recibe, digitaliza eso, porque es un maniático del archivo, y encuentra que después de la película hay una colita de 20 minutos de entrevista. Esa colita de 20 minutos de entrevista no estaba en ningún lugar. O sea, Canal 7 no la tenía, o si la tiene mal cuidada, digamos. Ese archivo no existe. Y aparece eso. Y en esos 20 minutos... María Luisa para de pecho un comentario que ahora diríamos machirulo, pero 30 años después es muy fácil, pero lo para de pecho y responde con una altura y se me pone la piel de gallina cuando hablo. Y la mina dice eso y entonces ese tipo, después de 1 año apareció ese material. Esos momentos me acuerdo de dónde estaba, cómo lo vi, cómo recibí la llamada de que estaba ese material. Cada vez te iba a preguntar. Que nunca se vio ese material. Contame eso, ¿cómo te enterás que tenés esos 20 minutos? Y porque yo estoy insistiendo todo el tiempo a toda la gente que conozco que estoy buscando ese tipo de material, y en un momento por azar, o sea, había ido al Museo del Cine, él trabaja enfrente del Museo del Cine, habíamos charlado, y surge, me dijo, sí, vos lo entrevistaste a mi tío para la película, tal cosa, y me dice, tengo esto. Ese es un material que no se vio, o sea, se habrá visto en su momento, pero no se volvió a recuperar. Sí. Es la primera vez que estaba a estar en esta película. Eso pasó 1 año después de que yo empecé a buscar archivo. Ese día fue hermoso. Pero después hay 360 días que vos buscás y es como que no tenemos una cultura de material de archivo. Vos ves un documental norteamericano y además de tener noticieros provinciales, municipales, o sea, todos esos guardan archivo. Entonces vos ves cualquier documental de cualquier evento y tienen todos los pasajes de noticieros de los años 80. Sí, no, acá sistemáticamente se fue borrando. No me acuerdo qué invitado un día nos contó que se grababan los tapes encima. Se grababa encima. Cosas, se grababan eso fue encima. bueno, eso pasó a Canal 9. Claro, Canal 7, todos. Le echaron después la culpa al incendio de Canal 9. Pero en realidad se filmaba, el videotape era muy caro y le echaron, después la culpa al incendio. Pero en realidad no les importaba absolutamente nada de lo que se hacía. María Elisa Bember, creo que era una de las primeras directoras, ¿no? que tuvimos nosotros. Si no es la primera.
La verdad es que no sé en historiografía si fue la primera efectivamente. Sí puedo decir que además en ella coincidió no solamente haber hecho cine en un momento en que había pocas como mínimo, sino además que haber hecho un cine que tenía una impronta de género. Sí. O sea, la primera película que ella dirige, o una de las, no me acuerdo si la primera fue Momentos, pero Señora de Nadie, que es la segunda película que ella hace, Muy buena. con Luisina Brando, Muy es una buena. película que tiene un pulso narrativo que se envidiaría a muchas películas de la actualidad. Es una mujer de clase media que se divorcia, Sí. que experimenta el sexo con otros tipos. Con otros hombres, sí. Y que después, bueno, como vuelve con el marido y después se vuelve a separar del marido y termina conviviendo con Julio Chávez, que hace de un personaje homosexual. Sí. Eso lo hizo María Luisa Bemberg en el año 78. Claro. Sí, sí, impresionante. Entonces, cuando vos lo pensás desde ahí, decís, bueno, no estamos hablando solamente de una mujer que como tenía medios hacía cine, Claro. sino de una mujer que además de poner su propio dinero para hacer cine, además tenía una impronta de género sumamente de vanguardia. O sea, en ese sentido, por lo menos, era como... no Y bueno, un poco lo que para mí me parecía atractivo era que Alejandra no es que había actuado en cualquier película, esta chica enana, Sí. sino que había actuado justo en una cinematografía que ponía de relieve las circunstancias de género. Sí, sí, sí. Entonces ahí, y como que el final que tiene que ver con eso. Sí. Estoy intentando no spoilear No, nada, no, está bien. mordiéndome, Sí, sí, pero sí, claro. como el final que tiene que ver con eso, Sí. ahí hay como toda una vuelta de, bueno, para mí su vida está... ese tema estuvo totalmente atravesado, digamos. Sí, sí. Yo creo que, sí, María Luisa Bamberg creo que fue la primera directora argentina, me parece. No sé, además era muy interesante que su productora era Lalita Stantic, Sí, que era sí, otra las mujer. dos. Y además el cine era la figura de la mujer en todas las películas. ¿Cómo se llamaba la de la monja? ¿Te acuerdas la de la monja? Camila. No, la Yo otra. la peor de todas. Yo la peor de todas, también, Exacto. ¿viste? Siempre la figura femenina, y creo que se impuso, logró imponerse en un ambiente manejado siempre por hombres, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como el cine nuestro, que no es el caso ahora, ¿viste? Por suerte. Bueno, cuando ella contaba, me contó Alita que cuando fueron a pedir el crédito, que está en la película, no la entrevistamos a Alita, que cuando le fueron a pedir el crédito para hacer esta película, Señora de Nadie, el almirante que estaba en el instituto le dijo, como había un homosexual en la película, le dijo, yo preferiría que mi hijo se muera de cáncer antes que sea homosexual. Así que no le vamos a dar el crédito. Qué locura. Entonces tuvo que hacer primero Momentos y después tuvo que hacer Señora de Nadie. digamos. Todo esto que contaste está en el documental. Sí, Claro, o sea, muy rico. no es un documental sobre María Luisa Bemberg, pero sí cuando contamos que a Alejandra la llaman para hacer una película, contextualizamos quién la llama. Sí, sí, Claro. por Y ahí supuesto. hay como toda una secuencia Qué donde bueno. desplegamos. Sí. Tampoco queremos matar de información, digamos. Para mí Sí. es una ventana para que vos te metas. Sorprendió muchísimo cuando partió María Luisa Bamberg, ¿no? Una noticia media inesperada para muchos. Te quiero preguntar, ¿puedo preguntarle, lo sacamos un poquito del documental? Sí, por favor. Sí. ¿Cómo entra el cine a tu vida? Yo de chico quería ser escritor. Ajá. Estaba convencido que iba a escribir. De hecho, escribía y después me pasaba que el cine, cuando vi que quería estudiar, me tuvo que ver mucho con mi personalidad, que el cine tiene un momento que vos, más allá de toda la teoría y todo el momento de escritura y todo el momento de cranear y todo el momento de estar como en soledad, hay un momento en donde vos pasás a una acción física concreta, que es hacer cine, que es algo muy físico hacer cine, muy, muy físico, o sea, lo voy descubriendo cada vez más. O sea, hacer cine implica dormir muy poco, implica trabajar muchas horas, implica que algo que es muy físico, casi un deporte, te diría. Ajá. Y en ese sentido eso iba mejor con mi personalidad, digamos. Yo lo entendí medio cuando estudiaba, cuando quise ser universitario, entendí mejor que si bien me encanta leer y me encanta pasar mucho tiempo solo, escribiendo y pensando, hay un momento en que necesariamente tenía que pasar a hacer. Y en el cine ahí había como un montón de cosas que también implicaban trabajar en grupo. Claro. Que es una cosa que yo disfruto. Ahora que estoy como productor también, estoy todo el tiempo armando grupos. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Yo creo que armar un grupo es un arte en sí mismo, digamos, y como esa idea de cómo Claro. potenciar a los que están al lado y cómo potenciar, Claro. eso me parecía como una cosa muy atractiva. Así que desde ahí surgió. Claro, que te voy a hacer una pregunta obvia. Sí. Tus modelos de directores, o sea, ¿qué fue lo que te asombró así desde el vamos? Y yo me acuerdo que hay, o sea, las películas que más me
me conmocionaron fueron las que la primera vez que la vi no las entendí. Ajá, Nada. Mira. Por ejemplo, yo me acuerdo de la habitación, dónde estaba, qué hora era, todo de cuando vi, por ejemplo, Con ánimo de amar. Ajá. Yo me acuerdo de esa película y que la vi y cuando terminó la película dije, no tengo la menor idea qué es lo que acabo de ver. Pero eso tengo que volver a verlo, digamos. Y creo que creo que la vi 3 veces antes de entender el argumento de Con ánimo de amar. Pero había algo ahí visual que era impresionante y que ahí es donde dije, las imágenes son más que relatos, digamos. Claro. Ahí es donde creo que entendí por primera vez que la imagen no era solo narrativa, que no era un plano contra plano, que no me molesta, pero digamos que tenía como otro valor. Hay una textura que te, acá hay un tipo que te da otra información. Acá hay un tipo que te pone a una persona fumando en una oficina y vos entendés algo de tu propia vida. Sí. Eso lo vi ahí y me pareció como conmocionante. Digamos. Y después siempre vuelvo a Polanski, siempre. Polanski, Repulsión, El Inquilino, todas esas películas para mí son otro nivel, digamos, otro nivel de... Yo soy fanático de una película que muy pocos nombran cuando hablan de Polanski, que es un genio. Perversa Luna de Hiel. Claro, ese es posterior. Fanático. Con Hugh Grant. Sí, Peter Coyote, Emmanuel Segner, la mujer. Sí, claro. Kristen Scott Thomas. Una película Polanski puro. Sí. Polanski puro. Y muy bien actuada, pero además una historia maravillosa. Cínica, una película cínica. Perturbadora, sí, cínica. Sí. Al pobre Hugh Grant lo vuelve loco Peter Coyote con lo que le cuenta. Y un final sublime. Tiene muchos plot points la película, todo el tiempo. Sí, la música. Sí, la recuerdo bien esa peli. Y Búsqueda frenética también interesante, jugando a los Hitchcock. Sí, a mí ya eso me parecen como más laburos. Sí. Me parece como más como que lo contrataban para hacer eso y él como tiene talento hacía. Pero para mí, por ejemplo, El Inquilino es como una película... Una obra maestra. ¿Cómo consiguió plata para hacer eso, digamos? Es como increíble. Una obra maestra. Se nota que Tomás es productor, ¿no? O sea, él ve también todo eso. ¿Cómo hizo para conseguir plata? Bueno, aprovechemos que tenemos eso, entonces... Justamente eso. Claro. Lo difícil que está el cine argentino, ¿no? Tenemos a uno de los fundadores de DL Cine. Bueno, contame un poco... ¿Cómo es hoy producir cine en Argentina, hacer cine en Argentina? Me imagino que estás complicado, como todos. Sí, mira, yo empecé produciendo la película El Aprendiz solo, no sabía nada de producción de cine y logré más o menos llegar a puerto gracias a que conocí a mi mujer justo en ese momento, que no hacía cine, pero que se encargó de llevar el barco a puerto y medio que ahí ella empezó a producir, digamos. Para producir cine, hoy por hoy me rodeo de gente que es muy, muy pragmática y que tiene los pies en la tierra abiertamente, porque yo voy para adelante sin parar y necesito esa clase de gente, digamos, que me mantenga como un orden. Hacer cine en Argentina es asumir un riesgo enorme, digamos, y hacerlo casi sin garantías. Eso es hacer cine en Latinoamérica. Hacer cine en Argentina los últimos 4 años se transformó en una circunstancia que casi te hacía hacer preguntas filosóficas de qué estoy haciendo, digamos. O sea, los últimos 4 años han sido, no sé si en todas, yo sé que en todas las actividades, pero en esta que es la que yo conozco, que es la que yo veo, que es para la que yo consigo dinero privado para producir, es donde ha sido una devastación. No quisiera ponerme oscuro, pero ha sido todas las... Eso me gustaría armar un debate, digamos, algún día venir con Maya, que sabe muchísimo de legislación ahora. Si yo creo que podría demostrar que todas las legislaciones de los últimos 4 años que sacó el instituto fueron para destruir la producción del cine. Sí. Creo que lo podría... Vamos a decir el 98% por las dudas, sí. Pero era como impresionante cómo ponían con el estiletazo en cada cosita, ponían un estiletazo para detener, para frenar, para destruir, para socavar lo poquito que había armado, para modificarte el plan, las facilidades financieras, eso ha sido impresionante. Entonces, producir cine en Argentina con el Estado en contra no se puede hacer nada. O sea, con el Estado... ignorante de vos, por ahí sí. Pero claro, con el Estado en contra, no podés. Claro, o sea, sí, obviamente. O sea, todo indicaba eso. Ha sido con el Estado en contra. Casi como una hazaña, ¿no? Contra el sector. Ha sido como... me hacía acordar a los indios quilmes que traían del norte. Los que llegaban a Capital vivos llegaban, pero mientras tanto morían, ¿viste? Claro.
Yo he visto un montón de gente, un montón de productoras cerrar, irse, amigos que están laburando en México. Bueno, ni que hablar de técnicos que, yo qué sé, Recordemos ese avance que hicieron contra el Inca, ¿no? ¿Cómo fue? Todas las marchas. No, el avance que se hizo, esa mentira que salió en el programa de Fede. Todo ahí. Cuando tuvieron que operar para echar al propio que habían puesto, Caseta, digamos. Bueno, lo que hicieron en el instituto, que es la industria que yo conozco, es como devastación. Entonces, hacer cine siempre es una cuestión osada, de riesgo, que tenés que estar con mucha osadía y al mismo tiempo con gente que sea muy pragmática y que pueda llevarla a cabo, y con medios. Si no tenés medios privados para financiarte, últimamente es imposible. Lo que pasa es que aún se ha transformado imposible, aún para nosotros que podemos conseguir medios privados para financiarnos, por la devaluación de la moneda. Claro. Entonces ahí es donde se termina como el último árbol que queda en el bosque que puede reverdecer, como lo vuelven a cortar. Entonces, esa es la situación. Nosotros los actores estamos pasando por un momento tremendo, ¿viste? El 90% del gremio está sin trabajar, ¿viste? Y al joder al cine y al joder a la ficción, porque también sacaron los subsidios para ficción, ¿viste? No hay ficción en Canal 7, Canal 9, América. Yo creo que se ha combatido al cine, a la ficción, a todo, ¿no? A todo. A la cultura desastre. En general. Este impresentable que tenemos en el Ministerio de Cultura, Abeluto, sin impresentable. Teatros que cierran todo el tiempo, lo hablábamos antes. No pueden pagar la luz, el gas, el agua, ¿viste? No podés sostener una obra de teatro. La gente no va al cine, porque la gente el cine está metiendo gente con Guasón. Sí, pero después lo que pasó con el cine para mí es que eliminó, como está pasando en el país, como la clase media, digamos. Ya no hay películas que están en el rango medio. O tenés la de Darín, La Odisea de los Giles, 1.600.000 espectadores. Claro. O tenés películas como hacía Vilo el Cambista, que la distribuyó Disney, que salió con 55 copias, que salió con las mejores salas, salió con los Hoyt, salió con Patio Bullrich, salió con todo lo que ahora es Cinépolis, salió con lo mejor y metió 2.000 espectadores el primer fin de semana. Entonces, ahí es donde vos decís, no sé, digamos, esa misma película hace 10 años planteaba otras cosas. Nosotros que tenemos una película ya terminada con Rodrigo de la Serna, estamos viendo eso, digamos. O sea, los números para hacer un lanzamiento que salga, ni con Disney se te asegura como hoy, porque el número medio, digamos, de entre 30.000 y 100.000 espectadores, un poquito más, desapareció como en el cine. ¿Cuál hiciste con Rodrigo? Nosotros ahora produjimos una película que dirigió Francisco de Eufemia, la que te conté, director de Fuga de la Patagonia. Francisco, gran amigo nuestro. Sí, vi imágenes. Hay que producir. Esa película sí es nuestra, la producción. ¿Qué actor, Rodrigo? Sí, un gran actor. Y muy ¿Qué generoso de haberse sumado. Bueno, ¿qué esperanzas tenés? Ahora, hubo un cambio de gobierno, se esperan cambios en el Inca. ¿Estás optimista? Sí, a mí me preguntan eso bastante como, no sé, familiares que saben que Yo lo que pienso es que los cambios están seguramente, por lo menos con que no te pongan la cabeza contra el piso, con que no te pisen, ¿viste? Con eso, que te dejen un poquito en paz, con que te ignoren un poquito, ya con eso estamos bien. No necesitamos ningún Ralph Hayek acá que nos aplaste, digamos, eso seguro. ¿Sabés quién más, no? Decían Puenzo. Rumor, pero después, me llegaron distintas cosas, pero eso por un lado, pero la política más importante es la devaluación de la moneda. O sea, el cine es una industria que necesita mucho dinero para financiarse. Claro. Y el único modo en que se consigue dinero para financiarse es en dólares. Y la única manera de que subsista realmente que los productores sigamos invirtiendo, no haciendo el negocito, invirtiendo en hacer películas mejores y confiando, y tener alguna expectativa de que la película va a recuperar algo, es que se pare la locura que está pasando con nuestra moneda, que pierde valor en este curro que armaron de la bomba financiera, el ELIC, lo que sea, digamos. Más que política cultural del Inca, que es una cosita mínima, es una cosa macro la que hay que subsanar primero para empezar a charlar. Porque no hay subsidio que aguante en eso, digamos. No es una cuestión de vos ganás un concurso y te doy la inflación y tal cosa, porque está todo dolarizado, todos nuestros insumos. Entonces, si se sigue devaluando la moneda, no se trata de un presidente del Inca que modifique un porcentajito chiquito, digamos. Se necesita acá algo
macro. Entonces, si esa expectativa está, ahí se puede empezar a conversar todo el resto. Claro. ¿Vas a Mar del Plata, Tomás? ¿Vas a acompañar la peli? No voy porque en 8 o 9 días nace mi segundo hijo. Claro, bueno, bien, se viene ahí. Así que cuando fuimos para presentar El Aprendiz, mi hija tenía 2 meses y ahora no voy a ir, va a ir Yair, que es el montajista de la película, va a ir a presentar la peli porque voy a recibir a mi segundo hijo. Bien. Qué momento ese, ¿eh? La mejor película. Sí, estamos bastante ansiosos igual. La mejor película. Yo dije la mejor película que vi, ¿viste? Cuando nació mi hija. ¿Qué? ¿Está la otra nota o no? Tenemos... Bueno. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a despedir igual ahora escuchando una vez más el tráiler de Un sueño hermoso, una película. ¿Te acordás los horarios en Mar del Plata? No. Bueno, después los vamos a escribir nosotros en internet, en la página. Quédate tranquilo. Pero bueno, estamos muy, muy ansiosos. Por lo menos yo que voy a Mar del Plata, estoy desesperado por ir a verla. Y a la vuelta vamos a hablar de nuevo. Dale, y me gustaría eso que dijo, la mesa de debate acá para hablar más de producción. Pero con todo gusto. Me gusto. resulta muy interesante. Un honor, ¿eh? Gracias por venir. Muchas gracias por la Tomás. invitación. Nosotras dos. No sé lo que sentía.